asustar a los venezolanos y las venezolanas, que por alguna razón fueron a los Estados Unidos, motivados muchos de ellos por una gran campaña que se hizo. Hola mi querida comunidad y familia, espero que la estén pasando de la mejor manera y tenemos hoy ya nuevamente llorando como Magdalena al capo de la mafia, Diosdado Cabello, porque al régimen le ha dolido en la madre como si hubieran dado un golpe con un bate que los migrantes deportados designados como terroristas del Tren de Aragua se encuentren directamente en El Salvador, donde se encuentran entregados como trofeos a uno de sus principales detractores y domadores de zurdos de Latinoamérica, quien es el señor Nayib Bukele, mi querida comunidad y familia, y quien recientemente, pues como ustedes bien saben, fueron allí llevados para que el presidente Nayib Bukele los coloque en cintura. Ante esto, el principal detractor de zurdos y domador, por supuesto, de comunistas, quien es Nayib Bukele, pues ha sido muy claro en recibirlos y decirle que están ganando y ganando junto con los Estados Unidos al colocar a estos terroristas tras las rejas. Y ahora quiere posar, pues, Diosdado Cabello como víctima ante la comunidad internacional, dejando a un lado su papel fundamental en la violación de los derechos humanos y que también tiene un cartel de 25 millones de dólares por ser un narcotraficante. Ante esto, los victimarios ahora posan de víctimas a través del principal hostigador y persecutor en la violación de derechos humanos, quien es el capo del cartel de los soles, Diosdado Cabello, quien tiene miles de víctimas en sus hombros en Venezuela. Este capo de Ampón ha salido a llorar ante las cámaras para que ahorita lo vean en el video que les traigo, en donde allí estaba llorando por sus bandidos que fueron entregados a El Salvador y ha negado a través de su medio comunista que los venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos sean miembros de la banda del Tren de Aragua. De hecho, el capo brindó una rueda de prensa en donde habló sobre la deportación de más de 200 venezolanos que fueron, pues la cifra 238, y fueron acusados por la Casa Blanca de ser terroristas. Estas fueron las declaraciones que dio el Ampón de Cabello para que ustedes saquen los pañuelos y le sequen las lágrimas a este delincuente internacional. Vamos a ver las siguientes imágenes. Más de 84,000 personas, a veces sin el debido proceso. Desde 2022 como parte de su ofensiva contra la violencia de las pandillas en el pequeño país. Remesas. Debería este señor Bukele verse en el espejo de los socios de los Estados Unidos. ¿Qué les ocurre después? Debería, pero él está borracho, ebrio de odio. Venezuela en estos momentos reclama la máxima unidad. La máxima unidad. Bueno, mi querida comunidad, del Ampón de Cabello, primer vicepresidente del PSUV, también responsabiliza el fascismo de estar satanizando a los migrantes e incluso allí acusa a María Corina Machado y también, por supuesto, a la ultraderecha, en este caso Álvaro Uribe y demás. Ustedes conocen el mismo cuento en el cual dicen de que ellos son los que están detrás de estos eventos en los cuales han llevado a los grupos del Tren de Aragua hacia El Salvador. De hecho, pues el asesino Cabello, quien dirigió el hostigamiento y matanza de 25 venezolanos durante las protestas postelectorales tras el robo y golpe de Estado en las elecciones del 28 de julio y quien metió tras las rejas a cientos de venezolanos durante las protestas postelectorales junto con adolescentes y que además dio la orden de que mataran al teniente Ojeda en Chile. Ustedes conocerán por parte del Tren de Aragua que recibieron las órdenes según denuncia el propio gobierno chileno. Ahora se está dando golpes de pecho, recordando que el gobierno del impostor Maduro ha recibido a cientos de venezolanos supuestamente como almas caritativas que han sido deportados por cuenta de los Estados Unidos por supuestamente, según dice él, formar parte de esta banda. Esas personas que llegaron, según dicen, no tienen nada que ver con el Tren de Aragua. Sin embargo, el capo del cartel de los soles recibía como quien se alegrara de recibir a cuanto familiar o amiguis de la revolución chavista y mercenario llegar al país con unos grandes abrazos cuando fueron recibidos directamente en Maiquetía. Así que ahí seguía llorando el Mión del Furrial. Veamos las siguientes imágenes. Diosdado recibió al Tren de Aragua como héroes. Cuando seamos gobierno, recibiremos a los criminales y enfrentarán castigo. Debemos desmantelar el tren de forma coordinada. Eso lo declaró la señora María Corina Machado. Y es mentira que los que fueron a El Salvador, fueron expulsados a El Salvador, sean del Tren de Aragua. Nosotros tenemos en las redes varios testimonios. Tenemos uno ahí, nosotros. Y no comprendo cómo él ahora está en Salvador detenido como un pandillero sin respetarle sus derechos. Mi hijo se fue para los Estados Unidos. Estoy seguro que la gran mayoría de esos que enviaron, pero la inmensa mayoría de esos que enviaron al Salvador no tienen ningún delito en los Estados Unidos.
Ahora, mi querida comunidad, que también ha salido a llorar, ha sido el mariposón de la Asamblea Nacional Constituyente, Jorge Rodríguez, quien indicó que Trump firmó una proclama que entrará en las páginas de la diplomacia internacional como la muestra de la infamia. Están llorando como tremendas magdalenas, ¿no? Y también dice que es una barbaridad, que es una barbarie, una acción ilegal, que además considera anacrónica y que violenta la Carta de los Derechos Humanos. Te lo dicen los mismos persecutores que matan a diario allá en Venezuela. Vamos a ver al siguiente ampón mariposón de Miraflores. Si eres migrante, eres criminal. Sin ningún tipo de fórmula de juicio, sin ningún tipo de derecho a la defensa, sin ningún elemento que permita dirimir en un tribunal las condiciones en las cuales ha sido capturado este migrante. Llega al nivel de barbaridad muy similar a las leyes del Tercer Reich de segregación racial, muy similar a los antecedentes horrorosos europeos de fomento de la esclavitud en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y es que, según dice el ampón electoral Rodríguez, si eres un migrante eres criminal, sin ningún tipo de fórmula de juicio o derecho a la defensa. Lo dicen quienes tienen 66 extranjeros secuestrados bajo el designio de terroristas en Venezuela, según las últimas cifras del Foro Penal Internacional, del Foro Penal de Venezuela, para que ustedes, pues por supuesto, ahí hagan el contraste de quiénes son los matones, violadores de derechos humanos. Y bueno, vamos a ver entonces las siguientes chorreadas y mariposonas imágenes. Nosotros queremos proponer que el gobierno el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, emita una solicitud para que ningún venezolano y ninguna venezolana viaje a los Estados Unidos de América. Ese no es un país seguro en los actuales momentos. En los Estados Unidos de América no hay Estado de Derecho en lo que se refiere a los derechos elementales humanos que nuestras migrantes y nuestros migrantes deben tener. Venezuela es un país decente, es un país democrático, con Estado de Derecho, con justicia. ¿Lo ve usted, señora Machado? Lo que están haciendo con personas que nacieron en el mismo territorio que nació usted. ¿No ve que los están secuestrando, los están llevando a El Salvador? Los están sometiendo a trabajo esclavo. Ahí hay 2 testimonios al menos. Y habrá miles, hay miles de testimonios. También el mariposón Rodríguez indicaba que piden al Ejecutivo emitir una alerta de viaje para que ningún venezolano viaje a Estados Unidos porque no es un país seguro. No hay Estado de Derecho, según dice él, en lo que se refiere a derechos humanos de los migrantes venezolanos, y te lo dice el Estado autocrático que se acaba de robar unas elecciones, mi querida comunidad y familia. Finalmente, el presidente Donald Trump ha apuntado contra estos migrantes deportados con esta polémica situación de noticia que ha ocurrido durante el fin de semana y ha indicado, mis queridos amigos, que estos son unos matones que fueron monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de la izquierda radical enviaron al país, que cómo se atreven, dice el presidente Donald Trump, y también, pues por supuesto, pues apunta a que el Partido Demócrata fue el que permitió de que llegaran al país a matar, robar, saquear y asesinar esos delincuentes que aparentemente fueron enviados por el Cartel de los Soles. Finalmente, pues los voy a dejar con las imágenes del presidente Donald Trump para que ustedes ya cierren este segmento de noticias. Y mi querida comunidad, me gustaría, por supuesto, que usted me deje saber en la zona de comentarios qué opinas de esta polémica tan grande. ¿Crees que finalmente estos son realmente delincuentes y malandros enviados para el SECOT en El Salvador? ¿O crees que finalmente son inocentes de todo tipo de delito y prácticamente son la Santa Teresa de Calcuta que haya parido el territorio de Venezuela? Nos vemos en el siguiente segmento de noticias. Hasta pronto, mis queridos superpatriotas. Bueno, este es un tiempo de guerra porque Biden permitió que millones de personas, muchos de ellos criminales, muchos de ellos al más alto nivel, vaciaran las cárceles. Otras naciones vaciaron sus cárceles en los Estados Unidos. Es una invasión y estos son criminales, muchos criminales, asesinos, narcotraficantes al más alto nivel, capos de la droga, personas de instituciones mentales. Eso es una invasión. Invadieron nuestro país. Ahora uno se pregunta, si cometieron delito en Estados Unidos, ¿por qué no lo juzgan en Estados Unidos? ¿Por qué no hay un juicio en los Estados Unidos por los delitos que supuestamente cometieron? ¿Por qué los expulsan y corren el riesgo, siendo así, con todas las acusaciones que hay sobre nosotros,
que los dejemos libres. Esto es todo por hoy, mis queridos supervirales. Déjanos saber qué opinas de estas importantes noticias. Dale like al video y te esperamos en una nueva emisión acerca de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Hasta pronto. Wow!